Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Watching Fútbol. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar en directo con una persona que conoció personalmente a Josh Wayne. Recuerdo que Josh Wayne fue una figura primordial en el fútbol de formación, ¿no? Una figura muy importante con una experiencia internacional gigantesca, ¿no? Josh Wayne fue asesor, ¿no? De diversos países en el fútbol, fue asesor del Fútbol Club Barcelona, de Villarreal, tiene experiencia internacional en varios países y luego pues escribió varios libros súper importantes y sobre todo eh, dos que considero que son la Biblia para el entrenador de formación, ¿no? Que digamos que es Fútbol del Niño, los dos volúmenes, que son dos libros fundamentales. Y bueno, nos acompaña José Ezequiel, que le conocí en persona, tuvo la suerte de conocerlo en persona, él es entrenador. Y nada, pues te doy la bienvenida, José. Gracias por estar aquí y colaborar en este espacio y para charlar pues bueno, sobre esta persona tan influyente, ¿no? En el mundo del fútbol y que, bueno, que tú le conociste y que te ayudó, ¿no? Tú eres entrenador también. Y bueno, cuéntanos un poco. Hola, muy buenas, un honor estar contigo en este medio y por de alguna manera ser pues un recuerdo de un amigo, ¿no? Que es Horst Wayne, que sí, que de alguna manera pues intimé en cuanto a amistad, en cuanto a haber estado en su casa y haber tenido una relación con él muy cordial, sí. Bueno, tú empezaste entrenando, eres entrenador de fútbol de formación, ¿no? Estás en categorías inferiores. ¿Cómo le conociste? Bu- Bueno, pues yo de alguna manera tenía unas inquietudes en cuanto a formación, a conocimientos para ser entrenador. Yo dirigía en aquel entonces un equipo de fútbol femenino y en mi eh, ambición de mejora, pues iba, pues como todo el mundo, formándome como podía, intentaba pues, leer muchos libros, etcétera, hasta que, bueno, un gran profesional del deporte, que, bueno, Fundación Placer, me recomendó un libro de Horst, bueno, que es, como tú bien has dicho, Fútbol a la medida del niño, es un bestseller, entre comillas, la Biblia para mí. Me marcó mucho, te hablo de hace bastantes años y para mí fue como abrir una ventana a una nueva era del deporte del fútbol, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando contacté con él porque vivía cerca de la ciudad donde yo vivo, que estamos a 10 kilómetros o así, yo vivo en Tarrasa, del Sant Cugat, bueno, él vivía, perdón, porque por desgracia no Sí. está casado. Bueno, pues contacté con él, bueno, me he colaborado en varias ocasiones, sí, hemos hecho cosas conjuntas, hemos Sí. promovido una liga, etcétera, hemos hecho cositas, sí, la verdad es que muy buena relación, una gran persona. Mm. ¿Y tú qué crees que aportó Horst Wayne al fútbol de la formación, de la base? No solo internacionalmente, Bueno, sino donde tú vives, ¿cómo influyó esta persona? Bueno, realmente aquí en la ciudad de Tarrasa, él era seleccionador de España de hockey. Sí. Él realmente alucinaba porque veía la formación en el fútbol base bueno, de niños y le dolía mucho porque le chocaba bueno, pues estos típicos misters que chillan, que marcan a los niños, que los ponen los utilizan como si fueran robots, bueno, sin nada de faltar, que cada uno haga su función lo mejor que sepa, Ujú. pero también le chocaba mucho. Luego también veía que niños de 10 años con una portería en la que imposible, de que no pueden hacer un cambio de juego ni llegar a la portería. Hay jugadores en fútbol 11 con 10 años, benjamines o en alevines, era criminal pues jugar a fútbol 11, ¿no? Fuera él, y sin Sí. embargo era una cosa que nos costó, bueno, le costó mucho el hecho de que, bueno, se implantó aquí en Tarrasa, en la ciudad de Tarrasa,
mm, porque él tenía una española de hockey en la ciudad de Tarrasa, al lado de un sitio que es el Consell Comarcal de Tarrasa. Entonces él, pues ¿cómo aportó al fútbol base? Pues muy fácil, él cogió, le explicó al Consell Comarcal que era una cosa abominable de jugar a fútbol 11, que tenían que reducir el tamaño, les explicó las medidas, le dijo lo del fútbol 7, inventó el fútbol 7 en España y creo que bueno, hizo el mayor avance en fútbol base que ha habido en los últimos 50 años, por decirlo así, creando el sí, fútbol 7. él era digamos que era un adelantado, ¿no? Estaba adelantado en el tiempo y su Sí, sí, metodología estaba enfocada en el desarrollo principalmente del niño, ¿no? Y del jugador, ¿no? Él cómo correcto. empezaba a trabajar, cómo empezó a Bueno, explicar las sesiones o... él, de alguna manera, como bien dices, es un visionario porque él tenía un punto de vista en la que normalmente esto no se tiene. Los futboleros, entrenadores, etcétera, están con la visión de ganar y él, su visión era formar jugadores de élite, formar jugadores para el máximo rendimiento, para el máximo nivel. Él estaba en otra esfera, sinceramente, no Sí. pensaba para nada en el sábado o en el domingo. No tenía ningún sentido para él. Le O sea, preocupaba lo que era el proyecto formativo y el jugador, su evolución, ¿no? Y se preocupaba del presente y del futuro también. No solo correcto. pensaba en el presente, en el partido, sino en el proceso, ¿no? Correcto, él pensaba en una formación al jugador de tal manera que llegara a jugar en la selección. Para él no tenía ningún sentido pensar en pequeño. O sea, él llegó a Vila de Cabals, que yo estuve coordinando en Vila de Cabals, 3 equipos femeninos, etcétera, Sí, y me vino allí y me dijo, este es el sitio muy, muy bueno para poder conseguir sacar de aquí jugadores para las Olimpiadas. Eso es una mentalidad, no porque fuera alemán, sino porque realmente estaba a otro nivel pensando en que este tipo de formación te da una ventaja muy, muy grande. Cuando a un jugador le das lo que realmente necesita, él sabe que puede llegar al máximo del deporte, porque viendo lo que veía, pues entendía que con poco que hicieras, y bueno, y de hecho, yo con este tipo de metodología he logrado cosas grandes y realmente me lo he llegado a creer, no en creer, y adecuadísima para formar a niños. Yo no lo he podido actuar con niños porque siempre... sí, la característica principal que se ve en los libros de Horst Wayne es que él va muy paso a paso, ¿no? No solo porque implantó el fútbol 7, sino que tenía la idea también como él lo llama, como lo llamaba, el minifútbol, ¿no? En el que divide las categorías muy poco a poco en jugadores, por ejemplo, de 2 contra 2, 3 contra 3. O sea, iba Sí. añadiendo jugadores por edades. Sí, de alguna manera el minifútbol o fútbol 3 contra 3 con 4 porterías, luego le llamó Funiño para internacionalizarlo porque, bueno, tuvo un boom Funiño mundial y realmente, bueno, es el minifútbol que aquí nos explicaba porque él decía que era como me dijo, es que no lo recuerdo bien la frase, pero me quería dar a entender que era un mesías predicando por todo el mundo y que aquí en España, como todos pensaban que sabían tanto de fútbol, le costaba más que lo entendieran, ¿no? Eh, Sí, el minifútbol es lo mejor que yo he visto para formar niños, o en mi caso con niñas, ¿no? Porque la reducción a 3 jugadores, bueno, aparte de que tiene si ya el fútbol 7 es un avance mayúsculo a la formación, el minifútbol sería pues la hecatombe en cuanto a la formación, porque tú le das una participación brutal. Le duplicas, no, le triplicas casi la participación al dividir. Él sí, lo tenía muy claro. Un balón con 11, un balón con 7, pues tenía un 80% más
de todos los tipos de características del fútbol, de control, de pase, de chute, de todo tipo de decisiones de fútbol, etcétera. Entonces, al reducirlo a fútbol 3, pues imagínate, es espectacular. O sea, hablamos de que el niño, por nivel que tuviera, es un 33% de balón. A la vez de que está en continuo activo, porque tiene que estar o bien haciendo un desmarque de apoyo, uno de ruptura, o intentando cubrir al rival, o siempre está en activo, lo cual era una verdadera maravilla para la formación. Yo creo que se nos ha quedado en medio este paso, iba muy adelantado. No se ha acoplado, ¿no? No es entendible todavía en el fútbol, aunque en el fútbol sala se puede hacer, digamos, en el fútbol sala lo están haciendo, hay algunas metodologías en las que, bueno, también es más fácil, ¿no? Porque es asociado a... son menos jugadores y, lógicamente, pues bueno, está más asociado, ¿no? La mayor participación. Pero en el fútbol todavía no ha cuajado esa idea que tenía, ¿no? De entrenar categoría por categoría de edades, dependiendo de la edad, pues añadir diferentes números de jugadores, ¿no? Y lo que dices tú, el 3x3 famoso, y luego ir añadiendo jugadores por categoría, en lo que se amplifica la participación del jugador, ¿no? Él diseñaba el campo, lo dividía en 8 partes y hacía minicampos, y esos niños estaban jugando al fútbol constantemente con porterías y con diferentes variantes en las que había que trabajar un principio técnico, ¿no? Es, digamos, iba casado un poco con la periodización táctica. ¿Te habló algo sobre este asunto, la periodización? ¿O no, es legado de él o se adelantó Víctor? O... No. Supongo que saldría, bueno, todo en este sentido, todo va evolucionando y en ningún momento me habló de la periodización táctica, pero sí que al final es un principio del fútbol, en el sentido de que no deja de ser una aplicación para luego pues utilizarlo en los entrenos, ¿no? Pero él iba más allá, o sea, en el sentido del fútbol 3, por decir algo, aparte de que de alguna manera pues bueno, esto tendría muchos más controles, más regates, más jugadas, etcétera. Es que de alguna manera está continuamente el jugador en activo, en movimiento, tal. Para Estados Unidos, ahora no sé exactamente, me dijo, en el condado, no sé exactamente, donde Arnold Schwarzenegger ha sido, pues ahí él había conseguido que lo metieran como una cosa del gobierno para combatir el tema del estar gorditos, o por decirlo así, de la obesidad. Sí. Entonces, allí en Estados Unidos hay un problema de narices, entonces cualquier jugador que esté jugando a fútbol 3, a Funiño, que él lo bautizó con este nombre, pese a que a mí no me llamaba mucha atención, porque yo ya me había acostumbrado tanto al minifútbol y me atraía más, pero bueno, Funiño le tenía ilusión, como le tenía ilusión, máximo respeto a él. Y lo pusieron como medida para combatir, porque está continuamente en movimiento. Yo he llegado a tener jugadoras de pequeñas, de grandes, cuando llevan un X minutos, todas, la sudadera fuera, ya puede ser invierno, es súper aeróbico, están continuamente al máximo rendimiento, funciona pero que muy bien. Bueno, realmente nosotros preparamos una liga en la que la presentamos aquí al Consell. Lo que pasa que siempre, como digo, iba adelantado. La presentamos en el Consell comarcal para hacerla, de fútbol 3, pero lo que ocurrió es que, bueno, aparte de que el Consell, tema colegios, es complicado, porque el profesor del colegio pues tira, si le gusta el básquet, al básquet, si le gusta el handball, al handball, si le gusta el fútbol, pero generalmente intentan, porque el fútbol se comería todos los otros deportes, eso es así, es tan mediático y tan grande que se lo comería todo. Lo propusimos y realmente es tan avanzado que el fútbol no... Bueno, yo me he encontrado con gente que decía que el fútbol 7 no era fútbol, y ya el fútbol 3 sin portero, con 4 porterías, por mucho que claro, si le hablas, no lo entendería. No, todavía no. Les cuesta porque, bueno, claro, lo de la amplitud, bueno, todo el tema que genera el fútbol 3 es para la inteligencia de juego,
es que es tan grande que bueno, además lo he vivido, ¿eh? Cualquier jugador que haya jugado a Sí, fútbol José, 3. ¿nos puedes explicar un poco cómo sería una sesión básica o de horse o cómo trabajaría? O sea, Bueno, hay él, un calentamiento previo, ¿no? Y él entraba, bueno, él siempre me comentaba que de inicio juego. O sea, juego me refiero a partido. o El sea, empieza la fútbol sesión y 3, partido. él sí hablaba del fútbol. Hablo de niños pequeños, ¿eh? En la que el Sí, calentamiento está bastante, como yo digo, mitificado, ¿eh? Porque un niño de 8 o 9 años en sí, todos nos hemos puesto a jugar en la calle y nos hemos sí, calentado, ¿sabes? sí. Un poco es tan absurdo lo que se está intentando transmitir. Por lo tanto, él rápidamente al minifútbol, entrando con esa sesión de fútbol, después cogía, quería trabajar cualquier tipo de lo que él consideraba oportuno. Sí, principio Entonces, técnico, ¿no? perdón, Un principio técnico, un cambio de orientación, paredes. lo que él consideraba oportuno, entonces él cogía siempre a través, me hace gracia porque era a través de preguntas y por eso me hace mucha gracia que le hayas puesto coaching fútbol a tu medio Sí, y además el coaching todo siempre sea a través de preguntas y bueno, no es que lo conozca bien el tema del coaching, pero más o menos imagínate si iba avanzado porque hacía coaching cuando ni siquiera yo había oído hablar del coaching, ¿sabes? No es como ahora que está de moda, sí. pero no te hablo de yo a Jorge hace muchos, muchos años que lo conozco. Entonces, a través de preguntas los derivaba pues al principio que quería aplicar, entonces hacía un juego simplificado y de ahí a lo que él le llamaba un juego correctivo, un ejercicio correctivo, perdón. Entonces, él siempre dividía el, el, el juego del minifútbol, juego simplificado, ejercicio correctivo. Lo volví a aplicar en el minifútbol y la sesión finalizada. O sea, de alguna manera, para que no hagamos una idea, empezaba con el 3 contra 3, después, por ejemplo, Sí. hacía un juego simplificado del 2 contra 1 y el ejercicio correctivo por ejemplo, el pase en la recepción en carrera, ¿no? Que en el 2 contra 1 pues, a veces la recepción en carrera no se hace en orientación, sino se hace. Correctivo que lo hacía de manera analítica, tecnificación. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, todo está basado en global por el 3 contra 3 y el juego simplificado, pero luego hacía el ejercicio correctivo en modo analítico para, digamos, que le quedara más clara pero bueno, casi todo estaba basado en juego correctivo y en ejercicio global, porque según él, más del 50% de los fallos, él hacía análisis de los mundiales, me hubiera gustado que, él ya me dijo a mí que iba a ser campeona del mundo España antes de que lo fuera, eh, pero antes de que nadie lo soñara, antes de que fuera campeona de Europa, ¿eh? Sí, Él sí. siempre estuvo adelantado en el tiempo y bueno, es una lástima que ya no esté con nosotros. Yo le considero mi profesor, aunque no lo conocí en persona. Sí es verdad que sus libros, como el que ya he Bueno, mencionado, aunque ha escrito decenas de ellos y todos son buenísimos, 32 sobre libros. todo el que dices Fútbol a medida del niño, que debería ser obligatorio leer para todos Sí. los técnicos, porque es prácticamente la Biblia, y no solo por la parte teórica, sino porque también gráficamente muestra ejercicios, muestra su idea, ¿no? Bueno, Eh, yo gracias a ti me siento muy afortunado porque yo lo vivía tan. Yo tengo su libro personal, ¿sabes? El suyo, con sus escritos, con sus correcciones, escrito a mano, brutal, brutal. Y el primer libro de Funiño de España también me lo dio a mí. Él dice, el primero en castellano en este país para ti, porque, bueno, él confiaba mucho en mí. De alguna manera sí. siempre, bueno, me siento súper afortunado y cuando tú me hablas de que he sido tu profesor, me encanta, vamos, Bueno, porque es buenísimo. para mí es un placer. Yo estaba buscando a alguien que pudiera hablar sobre esta figura y creo que no hay mejor persona que usted, José, para hablar de Horst. Y estoy seguro que usted continúa con su legado y que se Perdona, ven beneficiados los jugadores que entrene durante su carrera deportiva, ¿no? Jugadores y jugadoras, ¿no?
Perdona, Él, no me llame de usted, que él era muy mayor y no quería que le llamaran de usted. Yo, que soy más joven, vale. Disculpa, aún menos. José. No, no Disculpa. pasa nada. Bueno, pues eso, lo que te digo, que es un placer que estemos charlando contigo y que a través de ti podamos conocer un poco a Jos y, bueno, y conocerte a ti también, ¿no? Porque tú también eh, tendrás ese conocimiento, ¿no? Que te transmitió, que él, bueno, pues digamos que fue una figura que tuvo una chispa, ¿no? Que tuvo una idea y que esa idea era formar a los niños de la mejor manera y, y bueno, pues la verdad que estaba adelantado en el tiempo, ¿no? Muy, muy adelantado. De verdad que nosotros cuando presentamos la liga vimos ambos que estábamos tan adelantados porque encima la presentamos para femenino, con la dificultad de encontrar jugadoras, con luego ipso facto pensé, lo teníamos que haber focalizado para los dos sitios, también federación, tampoco lo entendería, Federación Catalana, Sí, tendríamos que todo llegará, ¿eh? O sea, esto ya te garantizo yo que tarde o temprano alguien lo implantará. Yo me gustaría, sí. pues, porque igual que con él tenía muy buena relación, lo que no tuve la suerte de conocer a su hijo. Mm, Bueno, algún día, pues, a ver si lo podemos entre ambos conseguir tener, porque, bueno, de alguna manera sí, eh, la familia son, yo no quise ir, la verdad que me quedé muy tocado cuando me comentaron su fallecimiento, no quise ir al tanatorio ni nada, porque bueno, era un personal con él y al sí. fallecer él, pues me quedé que no. Pero bueno, que realmente el legado pues debería ser de su propio hijo, no nuestro, ¿no? Pero que sí que habría que aplicar este 3 contra 3, habría que ponerlo en marcha. Sí o sí. Bueno, Yo me alguien quedé, tan importante no se va del todo nunca no, y nos dejó el legado, nos dejó su conocimiento y espero que siga evolucionando y de algún modo la planificación que tenía de los diseños, dices que él se basaba todo en el juego, directamente empezaba la sesión ya jugando, ¿no? Dividía, digamos, a los bueno, jugadores. porque él decía, pues no hay gente que empieza el ejercicio, pues eso, calentamiento, corriendo, dando vueltas al campo, Mm, cansado sí, y muy, muy agradable para un niño, ¿no? Entonces él decía que al revés, se volverían locos por llegar si lo primero que hay es un juego, un partido, vamos, sí. literalmente, 3 contra 3, un partido aquí, sí, otros 6 aquí, Mm, así para hacer los campos, para que estén jugando en activo continuamente. Una vez que han ujú. hecho los ejercicios, el partido, X minutos, entonces ya a la aplicación correctiva para que se llevaran pues la formación, ¿no? Pero y luego volver a ver acabando en partido para ver ese tipo de aplicación. Ah, y otra cosa, nada de correcciones continuas de cosas que no, o sea, siempre buscaba el que el niño se explayara, el niño tenía Sí, el que, descubrimiento guiado, ¿no? Yo creo sinceramente que el descubrimiento guiado es la verdadera, el verdadero ejercicio máximo que podemos entregar a nuestros jugadores para que aprendan, ¿no? Que ellos mismos adquieran el conocimiento, que lo descubran y creo que es la mayor inteligencia, ¿no? Que el propio jugador se dé cuenta de cómo entender el juego. bueno, es Ya, que si te lo dices, puede escucharlo, pero a veces no lo adquiere. Si se lo haces probar, puede escuchar, pero si se lo haces preguntar, llega un momento en que el niño lo tiene que interiorizar sí o sí, lo tiene que coger y hacer una pequeña reflexión al respecto y por lo tanto se le queda mm, 100%. O sea, sí, es primordial. O sea, la base de todo está ahí. Por eso contigo con el tema coaching me chocó, ¿no? sí, Me apasionó porque dices, caray, es que funciona así. Él era continuamente preguntas a los niños. Para nada, para nada le facilitaba la situación, simplemente les preguntaba para que continuamente tuvieran que tomar, decía, buscaba jugador inteligente. El jugador sí, inteligente continuamente tiene que pensar. Lo que no puede ser es lo antiguo que era ni hablar con el jugador, que era correr, correr, pero sí. no había nada de cerebro por medio, ¿no? Ahora pues se trabaja otras cosas y él creo que fue el precursor más, bueno, Sí, el problema que tenemos al dividir, ¿no? Al diseñar perfectamente su idea, el problema es que somos un entrenador
habitualmente en el fútbol base suele haber solo una persona responsable o como mucho dos, ¿no? ¿Cómo se posicionaba en el campo? ¿Cómo se movía? ¿Cómo se comportaba en una sesión? ¿Cómo te decía que había que comportarse? ¿Tenía que ser un entrenador muy activo, que se moviera constantemente, que se colocara? ¿Te dio algunos Completamente al revés. consejos? Él hablaba de completamente pasivo. O sea, él decía que el propio juego tenía que hacerles interiorizar. Él pensaba que un poco el fútbol de la calle, ¿no? ¿Cómo aprende un jugador? Pues continuamente con el ensayo-error y luego con esa guía puntual, ¿no? Pero una guía, ¿no? Para nada un continuo, Sí. no sé cómo explicarte, un descubrimiento guiado no es completamente, continuamente narrando la jugada ni haciendo para nada. Él cree en el propio jugador. O sea, el jugador es el que tiene que llevar las riendas y cuando hacerle algún tipo de preguntas, cuando ves que tú quieres corregirle algo, pero no para nada agobiarlo, es más bien dejarlo, si para él por esto el tema de estas propias ligas se autorregulan, si no hace falta ni un gremio de arbitrajes, Sí. ni un encarecimiento tan espectacular como se está haciendo en según qué zona de unos costes y unas cosas que parece que ahora, bueno, y ahora con el tema este del VAR, pues igual todavía se Sí. dispara más el profesional, ¿no? Pero a nivel, él lo que hablaba es de una autorregulación, de estar externo de manera puntual, dar un pequeño enfoque, pero para nada, o sea, era Muy activo, otra. ¿no? Que no estuviera encima de los niños. Para nada. En el momento que veía un entrenador que continuamente correcciones, etcétera, para él le estaba generando mal al niño su forma de pensar. Le Sí, sí, limitaba. claro. Le estaba construyendo una identidad, digamos, Independiente, ¿no? robótica. Sí, Dependiente, sí. que depende No de... pensaba, no pensaba por sí mismo, pensaba por el mister. En el momento en que él cree en la inteligencia de juego, bueno, de hecho todo el proyecto suyo es inteligencia de juego, para él estaba convirtiéndose en un niño inútil. En el momento en que está continuamente recibiendo mensajes de lo que tiene que hacer, no toma decisiones por sí mismo, no es el proyecto suyo. Bueno, estamos aquí en directo, nos están escuchando varios entrenadores y nos ha preguntado Gus Pérez Amo, te mandamos un saludo desde aquí, que ¿qué hacía Horst? Te preguntan, ¿qué hacía Horst cuando había jugadores que no les gustaba el fútbol? Que están ahí como obligados por los padres. Bueno, digamos que hacía cuando tenía problemas con algunos niños, ¿no? Que no tenían la actitud buena para su metodología. Que, Bueno, a ver, ¿Cómo se comportaba? no recuerdo el caso en concreto de ir a un niño y a ver cómo. Siempre él era muy cariñoso hacia los niños y como el juego en principio, el fútbol, esto que me estás comentando es una cosa posterior, ¿vale? Nosotros, con el prisma de Horst, a todos los niños les gusta el fútbol. Todos los niños quieren jugar a fútbol. Los niños lo que no quieren es sentirse con una obligación, con una disciplina seria, sobria y verdaderamente machacante físicamente, de la manera que de esa manera no le gusta a ningún niño sentirse, pero participar en un partido, que niño no puede ser más activo, puede ser menos activo, pero siempre les gustaba. Ahora, de alguna manera, lo que te comento, Sí, no pasa nada. pues lo que te comento, o sea, él, pues que en su metodología, este niño pues quedaría verdaderamente excluido porque es que un niño que no jugaría, pero jugaría con menos ilusión. O sea, yo lo que encuentro es que podría participar perfectamente, no es una cosa que tú digas, ostras, es que con este tipo de metodología, el niño que no le llama la Sí. atención nada, si no le gusta nada, no va a poder estar, ¿no? Porque es continuo activo, ¿no? El 3 contra 3 está continuamente en movimiento y tal. Pero es que yo creo que todos los niños les gusta jugar. Eso es mi opinión. O la que yo creo que él, en principio, con esta fórmula de juego, de entreno, que es jugando, los Es niños difícil que alguien se todos... aburra. ¿Cómo, perdona? Es difícil que alguien se aburra.
Claro, es que es muy atractivo porque él pensaba como niño. Él pensaba lo que un niño pensaría, ¿no? Porque cuando me decía esto de decir, claro, es que tú ponte a un niño que viene a entrenar y lo pones a correr dando vueltas al campo, pues claro, ese niño, ¿qué ilusión le puede proporcionar el ir a sufrir, ¿no? O sea, lo que él buscaba es atractivo. ¿Qué es lo que quiere un niño? Jugar. El niño quiere jugar. En principio, si no le gusta absolutamente nada, pues evidentemente, ¿qué hace un niño en el fútbol? Esto está ocurriendo últimamente porque, claro, los padres con esta ambición, este tipo de que le gusta tanto al padre, fuerzan cosas y hay niños que nos estamos, bueno, yo veo ahora en niñas Sí, que están viniendo casos que no les acaba de gustar, pero con este tipo de metodología se divierte, está partícipe, juega y pasa completamente. Lo único que sí que es verdad que a la que pase un año o dos, es posible que cuando encuentre un tipo de entreno diferente o algún sí. tipo de en otro sitio o algo, esta niña lo deja seguro porque no le Sí, gusta. sí. Y claro, Sí, eso es interesante. O sea, había a lo mejor problemas de adaptación por niños que estaban entrenando en esta metodología y que a lo mejor un modelo, una metodología muy distinta, pues puede llegar a afectarles, ¿no? Puede sentirse un poco dependientes también de esa necesidad. ¿Te habló Jorge sobre ello, sobre cómo entrenaban los demás entrenadores y cómo se podían adaptar? Porque en el fútbol base es normal, sobre todo en los últimos años, los cambios de equipos constantes y esa competencia, ¿no? ¿Te hablaba bueno, Jorge sobre las diversas metodologías? claro, no, no lo hablábamos porque él y yo solo hablábamos de su metodología, ¿sabes? Porque la teníamos tan claro que era la idónea, pero sí que nos ocurre que a veces tienes un club y no todo el mundo entra en este tipo de metodología por H por B, porque bueno, el Sí, entrenador es más mayor o es más... pero en general, porque también esto donde más lo aplico yo es en etapas muy, muy pequeñas, donde más puro es y más sano es. Y aquí toda niña está encantada y siempre está jugando y participa y tal. Eh, con él no lo hablábamos esto, pero es evidente. En el momento que hay un cambio, por mucho que te sí, guste el fútbol, tú notas el cambio de ser niño real a convertirlo en un militar para tu ejército y para tu partido, ¿no? Cambia completamente de desarrollar ese tema de inteligencia de juego, de personal, y es un crecimiento propio del jugador, a ser una herramienta para el entrenador, para poder conseguir la medalla de... Seguramente que pueden haber casos en los que genere un choque y en los que pueda generar un pequeño problema. Lo ideal es conseguir tener todo un club con la misma metodología, con la misma fórmula y sí. así no hay nunca choque para ese niño. Que al final nos olvidamos de que el principal actor principal de todo esto es el jugador o jugadora en mi caso. Es la clave de todo. Todo lo demás estamos para darle soporte a ella, no Sí. para nada más. Jorge estuvo en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, a ver, Estuvo, de cuando asesor. Hoswein ha estado, por ejemplo, en bastantes sitios, directamente en el Fútbol Club Barcelona, no estoy seguro. Pero lo que sí que sé es que toda su metodología eh, estaba pensada por el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo lo explicaría yo? Cuando ellos hablan del tema holandés, de todo lo que trae, que si Rinus Michel, que si Johan Cruyff y tal, y en su día Van Gaal, etcétera, que ha tenido el Barcelona, él muchas veces, bueno, nunca le han dado la potestad de poder llevar la bandera del Fútbol Club Barcelona, pero él sabe que se utilizaba el 3 contra 3 con 4 porterías en el Fútbol Sí. Club Barcelona y incluso con 2 balones. Pero bueno, estas son formas que nosotros lo sabemos Mm, y que luego esto se ha ido imponiendo en muchos lugares. También él trabajó también con la Roma, también había trabajado en varios. Es que ha sido en el sí. Bilbao, en varios sitios, ¿no? Entonces, de alguna manera,
mm, para, para coger la marca Fútbol Club Barcelona no lo pudo hacer, pero era obvio que la metodología estaba basada en los mismos principios que es en la inteligencia de juego, porque el Fútbol Club Barcelona cambió radicalmente del jugador fuerte y tal al jugador inteligente de juego. Bueno, hay ejemplos de entrenadores en la élite que directamente hacen ejercicios de horse, ¿no? Hay algunas Sí, sí, sí. anécdotas. Primero Luis Enrique, el primer ejercicio que hizo en la Roma fue un ejercicio de él, el prisionero. Y es que él se sentía orgulloso a la vez que un poco, pues que, porque Que realmente el no reconocimiento, era para esa categoría, ¿no? perdón, Que no era, no pensaba que fuera para esa categoría. no, no, lo que pasa es que de alguna manera él lo diseñaba todo para niños, ¿vale? La idea es formación para los niños, pero sí que sabía que todos los ejercicios servían para grandes. En mí me decía que entrenar el primer equipo femenino con este tipo de ejercicios, etcétera. Con lo cual, él siempre ha creído en ello, para los grandes, etcétera. Y lo que a él no es que le sentara ni mal, pero sí que decía es que el reconocimiento lo tenía mundial en todos los sitios, iba a cualquier federación mundial, a la que fuera, y todo el mundo le hacía conferencias muy Sí. revalorizadas y bueno, con un alto nivel, etcétera. Y sin embargo aquí, el que vivía aquí, pues de alguna manera en la zona de influencia más cercana, en el sector del fútbol, que era, como yo digo, donde la gran élite y tal, no lo tenían a él como Sí. lo tenía, lo estaba, pero todo el mundo sabía que estaba, pero no lo tenían reconocido, la verdad. Vaya. Quiero decir, el Fútbol Club Cuando tienes algo cerca no se valora. O ¿Perdón? cuando que no se valora hasta que se pierde. O cuando no lo tienes cerca. Sí, sí, bueno, la realidad es que, bueno, el legado está, él lo Sí. impuso y yo creo que esto, por eso me siento con deuda muy grande en el sentido de que propusimos, no nos lo aceptaron porque estábamos muy adelantados, pero yo cada vez veo a niños más pequeños jugando, niños que llevan el balón a la rodilla, niños que no tienen ningún sentido el fútbol 7. Estamos en la misma circunstancia que estaba él, que le decía, estáis locos jugando a fútbol 11 con estos niños tan pequeños, pues estamos locos jugando a fútbol 7 con niños tan pequeños. Estamos haciendo Sí. la misma aberración unos cuantos años más adelante. Hay que cambiar, hay que darle un plus, hay que bajar el tamaño Sí. hay que adaptar el terreno al fútbol a la medida del niño. Fútbol a la medida del niño. Entonces el fútbol 3 es sí o sí un paso que hay que hacerlo, porque es el inicio al fútbol, tendría que ser en el fútbol 3, no en fútbol 7. Y tendría que ser las escaleras, él las tenía metadas, que era fútbol 3, 5, 7, 9, 11, y había que hacerlo. Porque tarde o temprano estamos viendo bueno, si el 5 y el 9 lo saltamos, pues del 3 al 7 y al 11, pues sería la escalera básica impuesta, que para él debería ser 3 5 7 9, ¿no? Porque él lo tenía muy claro que tendría que ser paso a paso, pero de alguna manera, al menos el salto al 7 tendría que pasar por el 3. Esto lo Sí. tengo muy claro y como que hay que intentar imponerlo Sí, o poner. en algunas comunidades hacen muy pocas, sí que conozco que hacen fútbol 5 Sí, y en otras hacen fútbol 8 sí, bueno, pero desde inicio. O sea, en el 8, pero no hay una escalera fútbol 3, fútbol 5. O sea, esa escalera no hay, pero sí que es verdad que hay en algunos sitios, lugares que, pues, que han inventado pues, el fútbol pues, con más a mí jugadores, a con mí menos. me gustaría saber el motivo de la paridad, ¿no? O el 8, o fútbol 6, o fútbol 4. Para mí, para él nunca tenía sentido, siempre tenía que ser impar. Pero bueno, esto, Sí, esto va con la medida de, como yo digo, ¿no? Yo el 7 8 no, 7 9 tendría sentido, sí. pero bueno, yo creo que el 3 sí, porque hasta el 7, bueno, yo ahora tengo muy cercano a un familiar de 4 años y está jugando a fútbol con fútbol 7. Sí. Sí que hay los patufés, hay cosas piloto de fútbol 5, pero es que todo esto
para nada, es como, ¿cómo te diría yo? Es como un apaño, pero ni Sí, está en las medidas adecuadas, ni tienen el tema de las cuatro porterías para dar la inteligencia de juego, la amplitud, la visión de juego. Todo, es que él, todo estaba, tenía un sentido, no es un capricho de jugar a fútbol 7 pues mira, vamos a reducir, le quitamos cuatro sí. jugadores a cada uno y reducimos un poco. No, estaba milimétrico, o sea, él tenía los 7.000 metros cuadrados dividido entre 11 los 11 división entre los 7 y diseña el partido, el equipo, o sea, el campo con las dimensiones adecuadas para jugar fútbol 7. Por lo tanto, para él el fútbol 3 tiene unas dimensiones y tienen que ser esas, no pueden ser otras. ¿Sabes? O sea, tenía unas Y dimensiones y también un tiempo. Las porterías son pequeñas, sin portero. exacto. Claro, lo del portero es que sí, ilógico tener que decidir un niño con 4 años que es portero. No puede ser lógico que lo decida. Todos quieren tocar el balón, con lo cual todos tienen que ser jugadores. Y tienen que y bueno, y luego encima con el tema específico que un portero tiene que jugar con pies, es que no tendría sentido de darle la especificación de portero Sí. hasta más adelante. Es que tendría que la iniciación tendría que ser fútbol 3 con cuatro porterías en la Sí. que, porque bueno, tampoco yo lo digo con un poco de Mm. contundencia porque lo tengo clarísimo, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano esto se tendrá que ir imponiendo y se tendrá que hacer porque Y no una tiene pregunta, sentido. José, perdona que te interrumpa. ¿Qué te comentaba cuando había un jugador que estaba muy por debajo del resto de nivel, el nivel técnico sobre todo? ¿Cómo podía adaptarlo, no? Porque digamos que en el fútbol 3 es capital, o sea, no se puede mascarar a un niño las tareas, ¿no? Es fundamental cada actor principal, ¿no? Entonces, si hay un niño que está muy por debajo del resto, que se puede venir abajo, ¿no? ¿Cómo lo cómo podíamos aumentar ese rendimiento o cómo podíamos mejorarle para que se sintiera cómodo? ¿Qué te hablaba en esos casos? En los casos que el Bueno, nivel era... a ver, en esta metodología para nada entra el tema humillación, con lo cual siempre está hablando, pues eso, en un momento dado cogían y podías hacer un 3 contra 2 retirando a uno de los otros jugadores para que se sintiera más, buscando fórmulas de que no, cuando un equipo iba ganando por más de X goles, se reducía un jugador y entonces se convertía en un 3 contra 2 con lo cual el otro equipo Sí, teóricamente recuperaba, etcétera. Para nada el niño hacerle sentir mal, sino todo lo contrario. Contra más minutos necesita más, el jugador que va menos avanzado lo que necesita es más experiencia, con lo cual más minutos jugar. No, sí. bueno, yo no recuerdo que para nada hiciera ningún Sí, tipo pero no de... hace sí, un trabajo ¿Cómo? específico o no sé si te hablo a lo mejor de cover, de tecnificación individual, en No. ese sentido. Bueno, él, eh, mm, el tema de Corber o de la tecnificación, para nada hablaba de extraerlo de su metodología. Lo único que le daba es más tiempo. Pero en ningún momento, bueno, no me comentó, pues estos chicos que no tienen el nivel técnico, es que para él piensa que el nivel técnico lo cogía con el tiempo. Es más, nunca creyó en la tecnificación en sí, porque él creía en la toma de decisiones, con lo cual, y sobre todo para tomar una buena decisión en la visión de juego. Con lo cual, para él lo más importante era jugando en el 3 contra 3 tener la visión de juego, el momento, Sí. todo era de inteligencia de juego. Para nada era de si el control era más bueno o si tenía mejor regate. Esto con el tiempo lo iría cogiendo y lo iría ejecutando a su manera, porque el juego, el propio juego, se lo exige hacer. Entonces, tarde o temprano, pues este tipo de regate me sale, pues esto lo aplico. Este tipo, lo único que le daba era que cogiera la experiencia con el propio juego. Esa Sí. era su forma. Bueno, estamos terminando, José. Está siendo una conferencia muy interesante, estamos aprendiendo todos y a los oyentes, si quieren hacerle alguna pregunta sobre algún tema de lo que estamos hablando, sobre Horse, están a tiempo y nada, bueno, estamos terminando. Horst, no sé si diseñaba algún tipo
ejercicio distinto. ¿Utilizaba los circuitos también? ¿Circuitos en diferentes sectores del campo? No, no, bueno, yo el tema nunca debí aplicarlo, ¿eh? Siempre, como te comento, él su margarita que él decía era esto, juego, o sea, partido, juego simplificado, ejercicio correctivo. Era Sí, su fórmula. sí. En el tema de circuitos, ¿a qué te refieres? A, por ejemplo, Sí, circuitos una de... tecnificación, una conducción en el que va haciendo diferentes tareas técnicas por un recorrido, ¿no? Digamos a Claro, un ejercicio técnico analítico. ejercicios hechos, pero no, de alguna manera no. Yo es que perdóname, pero yo Sí, sí. entiendo a todo lo que es circuitos, al entrenamiento típico de hacer un recorrido, etcétera, y esto no lo Sí, tenía sí. visualizado yo con él. Sí, o escaleras, un circuito físico de coordinación, etcétera. Añadía también No, esos. no, el ¿Cómo era tema la preparación coordinativo. física, por ejemplo? O sea, se basaba todo en aeróbico. ¿Perdona? En aeróbico, digamos, que Sí, sí. trabajaba. Para él era todo juego real. Entonces, Sí, ejercicios en juego real. Todo era partido. En el juego real era la fórmula en que entonces todo es aeróbico completamente. Y por lo tanto, una capacidad pulmonar brutal, porque el niño está todo el rato en activo. Y bueno, el tema coordinativo siempre era aparte, había que dárselo aparte y tal, pero sí. no estaba basado en circuitos de explosión, en circuitos de potencia, en circuitos de para nada, o ni En técnicos. velocidad, etcétera, velocidad de reacción, a lo mejor Para ejercicios cognitivos, de perceptivos de pues diferentes colores, etcétera, eso no. hacía ejercicios de este tipo porque siempre todo Sí, está basado en la inteligencia del juego, lo cual los ejercicios cognitivos y ejercicios de este tipo siempre, pero los hacía de la manera que te comento, partido, sí, sí, sí. Todo basado en un juego real. el ejercicio cognitivo adecuado. Pero, bueno, no recuerdo otro tipo de circuitos y tal, pero su filosofía iba por ahí, sobre todo, es que si tenemos que reducir un poco, por concluir un poco, es inteligencia de juego. Él decía que el, el fútbol estaba en la cabeza Sí. y, y que se jugaba con los pies, pero que estaba en la cabeza, pasaba por el corazón y se jugaba en los pies. Y de alguna manera todo estaba en la cabeza. Y entonces su idea era pues que la visión de juego para poder tomar la decisión adecuada. Esa era Sí, la cabeza tener. levantada, ¿no? Que los ejercicios, la postura, ¿no? Corporal, la. Claro, el tema es que, como él decía, cuando hay solo dos porterías hay visión de túnel, con lo cual solo veía centralizado el campo y, sin embargo, al tener las cuatro porterías ya le da una visión con amplitud. Y cuando tú tienes una visión amplia, tú sabes exactamente dónde están tus compañeros, dónde están tus contrarios, tienes que tomar decisiones con respecto a dónde estén los contrarios, porque si son tres y hay dos porterías que cubrir, pues según la posición de uno de ellos, hay dos para un lado y uno para el otro. Pues tú tienes que atacar hacia donde solo hay uno. Y si Exactamente. toma de decisiones continua con respecto a donde están los contrarios. Y aparte tus compañeros, con lo cual el niño no puede estar con la cabeza baja, tiene que estar con la cabeza continuamente levantada y siempre tomando decisiones, siempre inteligente. Es un jugador que juega fútbol 3 es un centrocampista bestial, porque tiene una visión de juego que no tienen otros. Eso lo tengo demostrado y lo he probado y funciona. Y él personalmente, ¿qué modelo de juego creía que era el más efectivo para el fútbol? Había que adaptar a los jugadores. Ya hablamos de un equipo, ¿no? Un equipo, pues, a lo mejor de fútbol 11, fútbol 7. ¿Cuál era a qué juego, qué modelo de juego quería llegar? Bueno, a él le gustaba el juego de posesión, el juego de toque también y sobre todo con jugadores en el que para nada fuese un sistema, entre comillas, muy metódico, sino que hubiera un intercambio de posiciones continuas, que siempre buscando la posición del dos contra uno, que Sí, es la situación digamos, sí, la más bonita, ¿no? La situación más buena, pero provocarla, ¿no? Continuamente, provocar situaciones de dos contra uno, buscándola
El juego Y individual lo fomentaba también, el juego de regate, que está ahora un poco en extinción, ¿no? Lo sí, sí, fomentaba. pero es que él, como él creía en, en la, en la esencia del fútbol y creía en, pues claro, tú cuando estás haciendo el 3 contra 3 puntualmente Sí, tú tienes que hacer un regate, tienes que, porque llega un momento en que en la presión contraria no tienes pase y tienes que jugártela en el uno contra uno. Y él sí, cree en esto. Claro, es que creyendo en el jugador, tenemos que creer en todo. Porque lo que no creía es en un medio, en un método mm. coartado, muy obligado, ¿sabes? Sino cree más en la inspiración del jugador, ¿no? Esa es su idea. Bueno, estamos terminando, José. Así, últimas preguntas que te puedo hacer. No me gustaría que terminara porque es que este documento es, digamos, un poco histórico, ¿no? Eh, eh, Bueno, la José era verdad una es que yo persona muy sinceramente influyente y un simple portavoz de él, ¿eh? Él es el que era verdaderamente inédito e sí. increíble. El tema táctico, a lo mejor en acciones a balón parado, ¿también lo trabajaba o lo dejaba ya para categorías más avanzadas? El juego Sí, aéreo, faltas. eh, como te comentaba, no era para él no era una opción el fin de semana, sí, el sacar, por decirlo así, el dedicarle un tiempo a un tema estratégico para ganar el partido. Eso para él no tendría mucho sentido, ujú, porque y vamos allá, es que yo con ese tipo de metodología hemos visto jugadoras normales ganarle a jugadoras de equipos de élite. Con lo sí, cual, mm, no tienes que ir al juego de un córner o de una falta, sino es que es continuamente, como tu jugador es inteligente, sabe cómo moverse, sabe cómo buscar esa amplitud, buscar esa situación de superioridad numérica y cómo acabar ejecutando, o sea, cómo ganar los partidos de otra manera, ¿no? Pero yo supongo que como todo se puede complementar, ¿no? Pero la base, la esencia debe ser de este tipo. bueno, y ya para terminar, bueno, tú estás trabajando también, estás en la formación, estás con chicas, ¿no? Es Sí, sí. interesante, ¿no? No hemos hablado mucho en este canal sobre el fútbol femenino y la verdad que es un deporte que está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Ya se están viendo partidos con una calidad impresionante, ¿no? ¿Qué nos destacarías de esta categoría, del fútbol femenino? Bueno, Para... pues yo cuando él me comenta, bueno, cuando me leo los primeros libros y empiezo a investigar y a ver esto, ves que siempre el cuádriceps de un hombre pues puede tener un punto más fuerte, con lo cual puede el balón correr más rápido y con lo cual el fútbol masculino tiene un plus más que el femenino. Pero cuando conozco esta metodología ves que todo está en el cerebro, con lo cual esa toma de decisiones, esa forma de jugar Sí. cualquier jugadora de fútbol puede hacer un pase a 8 metros perfectamente con una intensidad para que se mueva el balón y puedes mover el juego del fútbol. Yo creo que el fútbol femenino está explotando, está teniendo ahora ya mucha más repercusión, pero es que creo que a la larga va a ser importante Sí. porque realmente pueden jugar es muy atractivos, sí, sí. Y bueno, así la última pregunta que te quiero hacer, bueno, es un poco más personal. ¿Tú sabrías decirnos en qué estaba pensando Horst? ¿Tenía proyectos nuevos, algunos proyectos que no han salido? ¿O Pues el último que tenía algún sueño que quisiera que se cumpliera? O... sí, bueno, el último este tema no recordaba la comarca esta o sea, el estado de Estados Unidos, pero pues estaba muy ilusionado porque era un proyecto espectacular de aplicación a nivel de todo el país, ¿eh? Bueno, de Sí, todo el estado, perdón. Y él sabía que una vez que se aplicara en un sitio fuerte, lo aplicarían en todo Estados Unidos. Pero es que aparte, eh, mm, él falleció estamos con... hablando del niño, ¿no? Sí, el Funiño lo tenía clarísimo que era, que al final es el minifútbol, ¿no? Pero
puesto con nombre internacional, puesto de una manera determinada, con su último libro de Funiño, que era con todos los ejercicios para irlos cambiando cada mes, estilo otro de juego, porque no es un juego monótono como podría aparentar un fútbol 3 contra 3, sino que podrías atacar a porterías invertidas, podrías hacer, bueno, mucho tipo de juegos dentro del mismo juego. Y él creía tanto en esto que, claro, para él su sueño era que esto se implantara, como bien te digo, en un fútbol 3, pues a nivel, pues como se ha hecho con el fútbol 7. Lo que pasa es que, no sé, no ha sido, o sea, no se ha llegado a implantar y no ha cuajado todavía. Que se implementara unas ligas de fútbol 3 contra 3 con 4 porterías, para él sería como por fin, porque además esto, el éxito que tenemos, o sea, que él tiene, es que ver luego pues que estos niños ha evolucionado todo el fútbol del país, igual naciendo de su propia idea, ¿no? Entonces, yo creo que si el día de mañana se implicara el fútbol 3, sinceramente creo que evolucionaría el fútbol base de todo el país de una manera brutal, porque daría pero un nivel técnico, un nivel táctico, un nivel de juego, de fútbol, a estos niños, pero para subir como 4 o 5 escalones más. Ese es el legado que podría llegar a dejar más adelante, porque es como todo, los visionarios a veces no se lo ponen todo en el mismo momento. Aplicaron el fútbol 7, él ya vio que sus ideas siempre eran muy buenas, él ya lo sabía, pero ahí se ve cómo se aplican. Y bueno, pero piensa que para que aplicar el fútbol 7 se aplicó en el Consell, en colegios, no se aplicó la Federación Catalana de Fútbol, mucho menos. Luego lo aplicó la Federación Andaluza. Y después, ya viendo el gran éxito que estaba teniendo en los colegios, en equipos de colegios, entonces la Federación Catalana lo aplica, el fútbol 7. Y ahora pues nadie dice que sea de Horst Wayne, pero Horst Wayne fue el precursor del fútbol 7 en este país, y yo creo que al día de mañana alguien lo verá y se aplicará el fútbol 3. Bueno, pues ya saben, si han llegado a escucharlo, bueno, es impresionante. La conferencia, José, para mí es un orgullo hablar sobre esta persona, conocerte a ti también personalmente. Creo que eres un entrenador muy importante y que tenía que darte voz porque que Horst estaba tocado por una varita mágica, estaba un poco adelantado y ya digo, recomiendo que lean los libros, por favor, sobre todo Fútbol a medida del niño, búsquenlo y nada más. Hemos terminado, José, espero que te haya gustado este rato hablando de fútbol y a los oyentes también. Un placer, José. Para mí un verdadero placer hablar de una eminencia y para mí mi mentor y verdadero amigo. Muchas gracias por recordarlo, ¿vale? Un saludo cordial, José. Un saludo a todos, amigos. Muchas gracias. Adiós. Vale, un abrazo. Adiós. ¿Qué nos ha dicho Bora Milutinovic? El fútbol de ayer se debe respetar. El fútbol de hoy se debe estudiar. Y el fútbol de mañana se debe anticipar. Y lo que vamos a hacer ahora es anticipar cómo va a ser el fútbol en 10 años. Porque ya hace falta preparar nuestra juventud para las futuras exigencias del fútbol profesional. Nada en la vida es permanente, con excepción del cambio. Y también en el fútbol todo cambia. Pero ¿estamos preparados a cambiar?